Me dijo que se iba a un viaje de negocios a Frankfurt durante 4 años. Le acompañé al aeropuerto. Y justo después bloqueé sus 6 tarjetas de crédito platino y presenté la demanda de divorcio, dejando a su familia en estado de shock. Acababa de despedir a mi marido entre lágrimas en el aeropuerto de Barajas. Se iba a Frankfurt por 4 años, supuestamente por nuestro futuro. En cuanto me quedé sola, me paralicé al recibir una notificación por SMS. Un cargo de 15.000 euros en mi tarjeta de crédito por una compra de diamantes en una joyería de lujo de la calle Serrano. Resultó que su Frankfurt era un resort de 6 estrellas en Marbella, y los 100.000 euros que habíamos ganado con el sudor de nuestra frente se habían esfumado junto a su joven amante. A mí me dejó solo 2 cosas. La primera, una traición sin límites, y la segunda, 2 suegros ficticios que exigían que les sirviera como si fuera su empleada del hogar. Una repentina tormenta de verano en Madrid había dejado el aire de nuestro piso en una urbanización de lujo húmedo y fresco. Yo estaba de pie junto al ventanal, observando cómo las gotas de lluvia golpeaban el cristal blindado. En mi interior crecía una inquietud vaga e indescriptible. A mi espalda, las sonoras risas de mis suegros y mi marido rompían el silencio habitual de nuestro hogar. Hoy era un día especial. Según mi marido, Diego, había ido personalmente a su pueblo en la provincia de Toledo para traer a sus padres a Madrid a primera hora de la mañana. Gregorio y Pilar habían llegado cargados de regalos del campo, desde un saco de patatas hasta botes de conservas caseras y una docena de huevos de corral cuidadosamente embalados. Desde fuera, parecía una idílica estampa de reencuentro familiar. Pero mi intuición femenina, desarrollada durante 7 años de matrimonio con Diego, me decía que algo no encajaba en su mirada esquiva. La cena fue más abundante de lo normal. Había salido antes del trabajo para preparar un cocido madrileño y su tortilla de patatas favorita, que tanto gustaba a sus padres. Diego se sentó a la cabeza de la mesa, sirviendo un vino de Rioja a su padre con una sonrisa exageradamente radiante. Carraspeó, dejó la copa sobre la mesa con un golpe seco para llamar la atención. Y... Mamá, papá, Elena, os he traído aquí hoy para comunicaros algo importante. La empresa ha decidido enviar a un empleado clave a Frankfurt para una formación avanzada y para gestionar la nueva sucursal durante 4 años. Es una oportunidad de oro para mí. Al volver podría ocupar el puesto de subdirector general. La dirección me ha confiado esta misión y he aceptado. Me quedé helada. Los cubiertos casi se me caen de las manos. 4 años era una eternidad, y ni siquiera me lo había mencionado. Le miré, intentando hablar con la mayor calma posible. Te vas a Frankfurt. 4 años. ¿Por qué no me habías dicho nada de una decisión tan importante? Diego me cogió la mano apresuradamente. Su mirada estaba llena de una culpabilidad que, aún así, me pareció falsa. Elenita, perdóname, por favor. La decisión se tomó muy deprisa. El director general me llamó. Me lo propuso. Y tuve que aceptar en el acto. O el puesto se lo llevaba otro. Lo hago por el futuro de nuestra familia. Quiero que a mi regreso podamos darte a ti y a nuestros futuros hijos la mejor vida posible. Comprar un chalet en las afueras, en lugar de estar apretados en este piso. Pilar, al oír que su hijo se iba al extranjero, se iluminó. Con una sonrisa imborrable, se dio una palmada en el muslo y exclamó, con una voz que superaba el ruido de la lluvia: Dios mío, qué suerte. 7 generaciones de nuestra familia han soñado con algo así. Nuestro Dieguito, qué hombre. A Alemania, a la mismísima Europa. Gregorio, ¿lo oyes? Esto es un orgullo para todo nuestro linaje. Vete, hijo, no te preocupes. Elena se encargará de la casa. Gregorio asintió, levantó su copa y bebió un sorbo con aire satisfecho. Un hombre tiene que ver mundo. Haces bien, hijo. Tu madre y yo te apoyamos por completo. Diego se volvió hacia mí, apretando suavemente mi mano como si intentara transmitirme seguridad, pero su palma estaba helada. Continuó exponiendo lo que él llamaba su plan perfecto. Elenita, me voy muy lejos y no puedo dejarte sola en casa. Y mucho menos puedo dejar a mis padres mayores en el pueblo sin nadie que los cuide. Por eso lo he pensado todo. Durante los 4 años que esté fuera, mis padres se quedarán aquí y vivirán contigo. Así ellos estarán más acompañados, a ti te ayudarán con la cocina, y tú, a tu vez, podrás cuidar de su salud, cumpliendo mi deber como hijo. Eres una esposa tan atenta y comprensiva. No me fallarás, ¿verdad?
Las palabras de Diego eran como una soga invisible apretándose alrededor de mi cuello. Me había puesto entre la espada y la pared. Si me negaba, sería una nuera egoísta y mezquina que obstaculizaba la carrera de su marido y se negaba a cuidar de sus padres. Pero si aceptaba, me esperaba la perspectiva de vivir bajo el mismo techo con mi suegra, famosa por su carácter difícil y exigente, mientras mi marido estaba a miles de kilómetros. Miré a Pilar y vi cómo me observaba, escrutándome. Respiré hondo, intentando reprimir la irritación que crecía en mi pecho. No voy a obstaculizar tu carrera, pero creo que deberíamos hablar sobre el hecho de que tus padres se queden aquí 4 años. Están acostumbrados al espacio del pueblo. Y esto es un piso. Es más pequeño. Me temo que no estarán cómodos, y podría afectar a su salud. Además, yo paso todo el día en el trabajo. No creo que pueda prestarles la atención que merecen. El rostro de Pilar se ensombreció al instante. Dejó el plato sobre la mesa con estrépito. Elena, ¿qué quieres decir? ¿Nos consideras unos paletos sucios y desordenados? ¿O tienes miedo de que vivamos a tu costa? Mi hijo se deja la piel para mantener esta casa, y ahora que se va, te pide que cuides de sus padres, y ya estás poniendo pegas, y luego te haces llamar buena esposa y nuera. Diego intervino rápidamente. Su voz era dulce y tranquilizadora, pero su mirada denotaba presión. Mamá, ¿qué dices? Elena no quería decir eso. Mi mujer solo se preocupa de que no estéis a gusto. Elenita, mis padres ya son mayores. Hoy están bien. Mañana quién sabe. Dejarlos solos en el pueblo. Estando yo tan lejos, no podría trabajar tranquilo. Si me quieres, ayúdame con esto. Considéralo una forma de ayudarme a llevar esta carga familiar, para que yo pueda centrarme en mi carrera. Te prometo que te enviaré todo mi sueldo desde allí. Cómprate lo que quieras, gástalo en lo que te apetezca. Al oír hablar de dinero y responsabilidad, comprendí que no podía negarme allí mismo. Delante de sus padres. Tuve que asentir a regañadientes, sintiendo un peso en el corazón. Está bien. Si ya lo habéis decidido todo, y los padres quieren quedarse, estoy de acuerdo. Solo os pido que seáis comprensivos si hago algo mal. Diego suspiró aliviado, le sirvió más vino a su padre, y empezó a describir un futuro brillante. Un chalet junto a un lago. Viajes por Europa para toda la familia. Las risas volvieron, pero yo me quedé sentada, masticando un arroz que me sabía amargo. Mirando a Diego, el hombre con el que había compartido cama durante tantos años, y de repente sentí que se había convertido en un extraño. ¿Por qué tenía tanta prisa por irse? ¿Por qué no se atrevía a mirarme a los ojos mientras hablaba del viaje? Mi intuición me decía que detrás de esa imagen perfecta se escondía algo turbio, pero no podía entender qué era. La cena terminó. Mientras yo recogía la cocina, desde el salón llegaba el fuerte sonido del televisor y las carcajadas de mi suegra. De reojo, vi a Diego salir al balcón para hablar por teléfono. Hablaba muy bajo, a escondidas, cubriéndose la boca con la mano. Quise acercarme, pero ya había terminado la llamada, y volvió a la habitación con una sonrisa forzada. Esa noche, Diego durmió profundamente, mientras yo daba vueltas en la cama, escuchando el monótono golpeteo de la lluvia y los ronquidos de mi marido. Y en mi cabeza se arremolinaban dudas sin respuesta. A la mañana siguiente, en el piso, reinaba un ambiente de despedida. Pero, curiosamente, el más sentimental era Diego. No yo. Se despertó muy temprano, revisó de nuevo la maleta y se puso un traje elegante. Sus padres se habían levantado al amanecer para prepararle un desayuno contundente que le diera fuerzas para el largo viaje. Pilar no soltaba la mano de su hijo, dándole un sinfín de consejos entre lágrimas, desde cómo comer bien y abrigarse hasta cómo tener cuidado con los desconocidos en un país extranjero. Elena, ¿me llevas al aeropuerto?, preguntó Diego, mirando el reloj. Bien. El vuelo es a las 10. Ya va siendo hora de salir. En silencio, cogí el bolso y las llaves del coche. De camino a Barajas, Diego no dejó de sujetarme la mano, susurrándome las palabras más tiernas. Lo pasarás mal en casa, cariño. En cuanto llegue, te llamo por videollamada. Por favor, cuídate. No te agotes en el trabajo. Y si mis padres se quejan de algo, sé más sabia. Hazlo por mí. De acuerdo, murmuré, conduciendo con la vista fija en la carretera. En mi interior no había tristeza por la separación, sino un vacío y un cansancio inmenso.
El coche se detuvo en la terminal de salidas internacionales. Diego me abrazó con fuerza. Me dio un sonoro beso en la frente y, agarrando la maleta, entró sin dejar de girarse para despedirse con una sonrisa radiante. Me quedé observando cómo su espalda desaparecía tras las puertas automáticas. Se suponía que debía llorar o al menos sentir una punzada en el corazón, pero no, solo sentí alivio, como si me hubiera quitado un gran peso de encima. Al mismo tiempo, la inquietud del día anterior regresó con más fuerza. De vuelta en el coche, arranqué el motor, dispuesta a ir a la oficina. De repente, el teléfono vibró en mi bolso. Miré la pantalla. Un mensaje del banco, probablemente el cobro de la comisión anual o algún tipo de publicidad. Estuve a punto de ignorarlo, pero mi costumbre profesional me hizo coger el teléfono. Las líneas del mensaje que aparecieron en la pantalla me hicieron frenar en seco en el arcén. El corazón se me aceleró como si quisiera salírseme del pecho. Desde la tarjeta adicional asociada a su cuenta, se ha realizado una transacción de 15.000 euros en una joyería de lujo en la calle Serrano. Me froté los ojos y releí el mensaje 5 veces. 15.000 euros, una suma enorme. Y el lugar, la calle Serrano, el epicentro del lujo en el corazón de Madrid. La cabeza me daba vueltas. Esa tarjeta adicional se la había sacado a Diego para gastos de representación y necesidades urgentes. Me había dicho que estaba facturando para su vuelo a Frankfurt. Entonces, ¿por qué en ese mismo instante se había hecho un cargo desde su tarjeta en una joyería del centro de Madrid? Había 2 posibilidades. La primera, que le hubieran robado o clonado la tarjeta. La segunda, que no estuviera en el aeropuerto. Respiré hondo, intentando calmarme. Mi experiencia en situaciones de estrés me había enseñado a no entrar en pánico. Marqué el número de atención al cliente del banco. Mi voz sonaba fría y decidida, sin un ápice de temblor. Buenos días. Soy la titular de la tarjeta principal número. Acabo de recibir una notificación de una transacción de gran importe que sospecho que es fraudulenta. Exijo que bloqueen inmediatamente todas las tarjetas asociadas a esta cuenta, tanto la principal como todas las adicionales. El operador confirmó mis datos y ejecutó la solicitud al instante. Tras colgar, me quedé en el coche, agarrando el volante con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. Si le hubieran robado la tarjeta, Diego me habría llamado de inmediato, pero mi teléfono permanecía en silencio. Intenté llamarle. El número que ha marcado está apagado o fuera de cobertura. Había apagado el teléfono, lo cual era coherente con estar a punto de embarcar. ¿Pero y la transacción? Ningún ladrón sería tan descarado como para ir a una tienda de lujo y gastar 15.000 euros en joyas. Hay cámaras por todas partes. Una idea terrible me vino a la mente. Diego me había mentido. No iba a Frankfurt, estaba en Madrid. Y ese dinero lo había gastado en diamantes para otra persona. Recordé su mirada esquiva la noche anterior, la conversación telefónica secreta en el balcón y su prisa de esa mañana. Todas las piezas del rompecabezas empezaron a encajar en una imagen aterradora. No fui a la oficina. Di media vuelta y me dirigí al centro de la ciudad. Necesitaba comprobar la verdad, pero por el camino me di cuenta de que no podía simplemente presentarme en la tienda y exigir ver las grabaciones de las cámaras. A un particular no se las darían. Aparqué junto a una cafetería tranquila y pedí un café solo, sin azúcar. El amargor del café me ayudó a centrarme. Abrí la aplicación del banco en el móvil y revisé el historial de transacciones. Además de esa enorme suma, descubrí varios gastos menores durante la última semana en restaurantes y tiendas de ropa femenina, en los que yo nunca había estado. La intuición femenina nunca se equivoca. Me habían engañado. Un engaño grandioso y cruel. Mi marido, el hombre con el que compartía mi vida, había montado un teatro perfecto para tomarme el pelo. Me había dejado a sus padres ancianos a mi cargo mientras él se divertía en algún lugar con el dinero que habíamos ganado con nuestro sudor. Las lágrimas brotaron de mis ojos, calientes y saladas, pero me las sequé rápidamente. Llorar ahora era inútil. Necesitaba pruebas. Necesitaba saber exactamente dónde estaba Diego y qué estaba haciendo. Me acordé de Javier, mi mejor amigo de la universidad, que ahora trabajaba en ciberseguridad y tenía muchos contactos. Le llamé. Javier, soy Elena. ¿Puedes ayudarme con algo urgente? Necesito localizar y rastrear los movimientos de una persona. Es una cuestión de vida o muerte para mí. Al otro lado de la línea, Javier comprendió por mi voz la gravedad de la situación y aceptó de inmediato. Colgué, mirando el ajetreado tráfico tras la ventana. La lluvia de ayer había cesado.
Había salido el sol, pero en mi alma acababa de desatarse una tormenta. No iba a dejarlo pasar. Si Diego se había atrevido a traicionarme, lo pagaría muy caro. Regresé a casa cuando ya había oscurecido. En el piso no quedaba ni rastro de las risas de la mañana. En su lugar, reinaba una atmósfera opresiva. Apenas entré, vi un desorden increíble. Cáscaras de pipas esparcidas por todo el suelo del salón, vasos sucios sobre la mesa, el televisor a todo volumen, con algún programa de humor chabacano. Mi suegro dormía en el sofá, con los pies sobre el reposabrazos, roncando ruidosamente, y mi suegra rebuscaba en la nevera. Al verme, Pilar no me preguntó si estaba cansada del trabajo, sino que cerró la puerta de la nevera de un portazo, y me espetó con tono de reproche. ¿Y tú por dónde andas? Tu padre y yo aquí, muriéndonos de hambre. La cena sin hacer. ¿Es que has decidido matarnos de inanición? A nosotros, dos ancianos. Miré el reloj. Eran solo las 6:30 de la tarde. Normalmente, a esa hora acababa de salir del trabajo. Conteniendo la irritación, dejé el bolso en una silla y respondí con calma. Acabo de llegar de trabajar, mamá. En casa hay arroz, hay pasta, hay de todo. Podríais haber puesto algo a cocer. Pilar me fulminó con la mirada, se puso las manos en las caderas y se acercó a mí. Ah, ¿así que ahora te has vuelto muy lista? Apenas se ha ido tu marido y ya estás sacando las uñas. Soy tu suegra. He venido aquí a descansar, a disfrutar de los frutos del trabajo de mi hijo, no a servirte. Mi hijo se mata a trabajar para mantener esta casa, y tú solo tienes que atender a sus padres. ¿Y encima te quejas? La miré directamente a los ojos, sin vacilar. Antes lo toleraba por mantener la paz en la familia, por respeto a Diego, pero ahora, sabiendo que me había engañado, mi respeto por esa familia se había evaporado. Tienes razón, mamá. Yo también trabajo y gano dinero, y la mitad de este piso se compró con mis fondos. No le pido que sea mi sirvienta, pero yo tampoco soy una empleada del hogar. Pilar se quedó con la boca abierta, probablemente sin esperar una respuesta así de mi parte. Estaba a punto de gritar, pero la detuve con un gesto. Estoy cansada y no quiero discutir. Pero ya que vamos a vivir juntos durante mucho tiempo, creo que debemos establecer algunas reglas para evitar conflictos. Fui a la cocina, me serví un vaso de agua, me lo bebí de un trago, y volví al salón, donde mi suegro ya se había despertado y miraba la escena desconcertado. Dije, con claridad, primero, la comida. Yo trabajo todo el día y solo puedo preparar la cena. El desayuno y la comida son cosa vuestra. Yo compraré los alimentos y los dejaré en la nevera. Quien coma, que recoja lo suyo. Los platos se lavan inmediatamente, no se acumulan en el fregadero. Pilar chilló. ¿Cómo te atreves? No la dejé terminar y continué. Segundo, la limpieza. Tenemos parqué. Hay que andar con cuidado, no tirar basura al suelo. Cada uno limpia su habitación. Y sin mi permiso, nadie entra en mi dormitorio. Y finalmente, enfaticé cada palabra. Tercero, respeto al espacio personal. Llego del trabajo cansada. Necesito descansar. Os pido que habléis más bajo y bajéis el volumen del televisor a partir de las 10 de la noche. El rostro de Pilar se puso rojo de ira. Se volvió hacia Gregorio y gritó. ¿Lo ves? ¿Ves cómo se nos ha subido a la chepa tu nuera? Apenas se ha ido Dieguito de casa y su mujer ya está echando a sus padres. ¡Ay, Dios mío, qué cruz! Gregorio también frunció el ceño. Su voz se volvió más grave y autoritaria. Elena, ¿no te da vergüenza decir eso? Nosotros somos los mayores. Y tú la joven. Debes respetarnos. ¿A quién le estás poniendo condiciones? Esta casa es de mi hijo. Y viviremos aquí como nos dé la gana. Sonreí con amargura. Papá. La escritura de este piso está a nombre de los dos. La mitad del dinero para la compra la pusieron mis padres. La otra mitad la pagamos Diego y yo con una hipoteca. Diego se ha ido. Yo soy la dueña de la casa. Solo quiero que todos vivamos según unas normas para que yo tenga fuerzas para trabajar y pagar la hipoteca. Si no os parece bien, siempre podéis volver al pueblo. Allí hay más espacio. Mis palabras fueron como un jarro de agua fría. Sabían perfectamente que en el pueblo no había ni aire acondicionado ni una cama cómoda como aquí. Pilar se calló, pero su mirada estaba llena de odio. Está bien, ya verás. Voy a llamar a Dieguito. A ver cómo educa él a su mujer.
Cogió el teléfono y empezó a marcar frenéticamente el número de Diego. Pero, por supuesto, al otro lado solo hubo tonos de llamada, o el mensaje de apagado o fuera de cobertura. La observé mientras intentaba contactar con él en vano, y sonreí para mis adentros. Tu hijo ahora mismo se está divirtiendo con su amante. No tiene tiempo para tus quejas. Esa noche no preparé la cena. Entré en mi habitación y cerré con llave. Desde fuera llegaban los gritos de mi suegra y el estruendo de los cacharros. Me puse los auriculares, puse música instrumental e intenté aislarme de ese caos. Tenía que guardar fuerzas. Esta guerra no había hecho más que empezar, y yo iba a ser la vencedora. La primera noche sin mi marido no me sentí sola. Me sentí más fuerte que nunca. Me dije a mí misma, Elena, no puedes ser débil. Tienes que protegerte a ti misma y lo que es tuyo. A la mañana siguiente, me levanté más temprano de lo habitual. Me maquillé cuidadosamente. Elegí un elegante traje de chaqueta azul oscuro y me puse la americana para parecer más seria. Al salir de mi habitación, ignoré la mirada maliciosa de mi suegra, que masticaba una tostada en la mesa, y me dirigí a la salida. Hoy no iba a la oficina, sino a una reunión con mi abogado, el señor Garrido. El despacho de Miguel Ángel Garrido estaba en la 11ª planta de un discreto edificio de oficinas. Era un viejo conocido mío, famoso por su mente aguda y su dedicación. Puse sobre su mesa una carpeta con los extractos bancarios que había impreso por la mañana. Mire esto, por favor. ¿Hay alguna forma de rastrear este dinero? El señor Garrido, ajustándose las gafas, cogió la carpeta y empezó a examinar los documentos con atención. En el despacho reinaba el silencio, solo roto por el susurro del papel. 15 minutos después, levantó la cabeza. Su rostro era serio. Elena, la situación es más complicada de lo que crees. Mis colaboradores han revisado estas transacciones. En los últimos 6 meses, tu marido ha transferido, en pequeñas cantidades, un total de 100.000 euros a la cuenta de una tal Sofía Jiménez. 100.000 euros. Esas palabras sonaron como un trueno en un día despejado. Me zumbaron los oídos. Eran todos nuestros ahorros de 7 años de vida en común, más los beneficios de unas inversiones que tanto me había costado acumular. Habíamos acordado que a final de año compraríamos un adosado con ese dinero. Y ahora, Sofía Jiménez. El nombre me resultaba familiar. Rebusqué en mi memoria. Claro, Sofía, una becaria en la empresa de Diego hacía 2 años. La había visto una vez en una cena de empresa, una chica joven, con un acento del sur, dulce como la miel, y unos ojos húmedos que parecían a punto de llorar. En aquel entonces, no paraba de rondar a Diego, llamándole don Diego con devoción. Yo incluso la había elogiado por su educación, sin sospechar que estaba alimentando a una víbora. El señor Garrido continuó con su análisis. Su voz era tranquila, pero cada palabra era una puñalada en mi corazón. Las transferencias se hicieron de forma muy astuta. 5.000 euros por aquí, 10.000 por allá. En el concepto siempre ponía pago de mercancía, compra de materiales. Si no se mira el conjunto, es muy difícil darse cuenta. Esta Sofía tiene 24 años. Es de un pueblo de Sevilla. Oficialmente no trabaja en ningún sitio, pero hace 2 meses se compró un apartamento de lujo en Barcelona a su nombre. Apreté los puños con tanta fuerza que las uñas se me clavaron en la palma de la mano. Diego lo había planeado durante mucho tiempo. Había estado desviando nuestros bienes comunes para construir un nidito de amor con su amante. 100.000 euros. Mi sudor, mis lágrimas, mis noches sin dormir en el trabajo, los caprichos que me había negado. Y él había ido y se lo había dado todo a otra mujer. ¿Qué hago ahora, señor Garrido? No puedo perder ese dinero así como así. Me miró con compasión. Ahora tienes que calmarte. Tenemos pruebas del movimiento de fondos, pero para recuperarlos hay que demostrar que eran bienes gananciales y que las transferencias se hicieron sin tu consentimiento con el fin de ocultarlos. Te ayudaré a redactar la demanda de divorcio y una solicitud de medidas cautelares para el embargo de sus bienes. Pero primero, tienes que averiguar exactamente dónde está Diego ahora. Asentí. En mis ojos ardía el fuego del odio. Lo encontraré. Gracias. Al salir del despacho del abogado, me senté en el coche, sintiendo un nudo en la garganta. Miraba el flujo de gente en la calle, cada uno con sus prisas, sus asuntos. ¿Cuántas mujeres más, como yo, habrían sido engañadas? Recordé las dulces palabras de Diego. Todo lo hago por la familia. Te quiero más que a nadie. Resultaron ser solo palabras vacías.
Abrí el teléfono y miré nuestra foto de boda, que tenía como fondo de pantalla. En la foto, Diego sonreía, agarrándome la mano con fuerza. Ahora, al mirarla, solo sentía asco. Cambié el fondo de pantalla por uno negro. A partir de hoy, Diego estaba muerto para mí. Solo quedaba un enemigo llamado Diego Alonso. Fui a su empresa. Tenía que hablar con su jefa. El espectáculo titulado Viaje de negocios a Frankfurt tenía que terminar. Quería ver qué quedaría de Diego cuando le arrancaran la máscara. La oficina de Diego estaba en un moderno edificio de cristal. Entré en el vestíbulo. Respiré hondo para serenarme. No había venido a montar un escándalo. Había venido como una esposa preocupada por el bienestar de su marido. La tapadera perfecta para desenmascarar una mentira. La chica de recepción me reconoció y sonrió. «Buenos días, Elena. ¿Viene a ver a don Diego?» «Pero está de vacaciones». Le devolví la sonrisa, educada y contenida. «Lo sé. Vengo a ver a la directora, Isabel, por un asunto personal. Tengo cita». Mentí. No tenía ninguna cita. Pero, como esposa del jefe de departamento, estaba segura de que Isabel me dedicaría unos minutos. Subí al despacho de la directora y llamé a la puerta. Al oír adelante, entré. Isabel, inclinada sobre unos documentos, se quitó las gafas sorprendida al verme. «Oh, Elena, ¿tú por aquí? ¿A qué se debe esta visita? ¿Ha pasado algo? Siéntate. Toma un poco de agua». Me senté frente a ella, con las manos en el regazo, intentando parecer lo más ingenua posible. «Buenos días, Isabel. Perdone la visita inesperada. Es que mi marido, Diego, se fue ayer a Frankfurt con tanta prisa que, con el ajetreo, se me olvidó preguntarle la dirección exacta para enviarle unas medicinas. Se fue tan rápido y supongo que aún no ha comprado un teléfono de allí. No consigo contactar con él. He venido para ver si podría darme los datos de contacto de la sucursal de Frankfurt». Isabel me miró. Sus ojos se abrieron de asombro. Frunció el ceño y preguntó, como si no diera crédito a sus oídos: «¿Qué Frankfurt? ¿Me estás diciendo que Diego se ha ido a Frankfurt?» Ahora me tocaba a mí fingir sorpresa. Sí. Me dijo que la empresa lo enviaba a una formación avanzada y a gestionar la sucursal de allí durante 4 años. Se fue ayer a las 10 de la mañana. Isabel se echó a reír, pero en su risa había perplejidad y seriedad. «Elena, ¿estás segura de lo que dices? Nuestra empresa no tiene sucursal en Frankfurt, y aunque hubiera algún proyecto, no iría Diego. Precisamente ayer presentó una solicitud de vacaciones de 2 semanas. En la solicitud, especificó que su mujer estaba gravemente enferma y que necesitaba estar en casa para cuidarla y luego llevarla a una clínica en Suiza para un tratamiento. Me quedé helada, como si me hubieran echado un cubo de agua helada por encima. ¿Su mujer gravemente enferma? Se había atrevido a usar mi salud, mi vida, como coartada para sus diversiones. Me había maldecido para conseguir unas vacaciones y divertirse con su amante. La ira hirvió en mi interior, pero me contuve. Fingiendo solo conmoción y una pena inmensa, dije con voz temblorosa: ¿Lo dice en serio? Dijo que su mujer estaba enferma, pero yo estoy perfectamente sana. Voy a trabajar todos los días». ¿Por qué diría algo así? Isabel era una mujer perspicaz. Al ver mi reacción y las incongruencias en las palabras de Diego, empezó a sospechar lo que pasaba. Se levantó, rodeó el escritorio y me dio una palmadita en el hombro. «Elena, cálmate. Te confirmo oficialmente que no ha habido ninguna decisión de enviar a Diego a Frankfurt. El hecho de que te haya mentido a ti y a la empresa es una grave falta de ética profesional. ¿Estás segura de que se fue en un avión?» Asentí. Las lágrimas brotaron a raudales. Esta vez eran lágrimas reales de humillación. Le acompañé hasta el mismo aeropuerto. Pero esta mañana descubrí que con su tarjeta de crédito se compraron joyas en Madrid. Isabel, me ha engañado. Me ha engañado a mí y a sus padres ancianos. Isabel suspiró y negó con la cabeza. Vaya sinvergüenza. No me esperaba esta bajeza de él. No te preocupes. Ordenaré que revisen todo su trabajo y la documentación antes de traspasar sus funciones. Si se ha atrevido a engañar también a la empresa, no lo dejaré pasar. Y tú, arregla tus asuntos familiares con calma. Si necesitas ayuda con algún documento, no dudes en pedírmela. Susurré unas palabras de agradecimiento y me despedí. Al salir del despacho de la directora, vi que el cielo de Madrid se había vuelto gris. Todo estaba claro como el agua. Ni viaje de negocios, ni futuro brillante. Solo un marido ruin.
Un mentiroso profesional que gastaba mi dinero en construir castillos en el aire con otra mujer. Diego mismo había quemado todos los puentes. Pensó que yo era una ama de casa tonta que solo sabía asentir. Se equivocó. Cuando acorralan a una mujer, su contraataque es más fuerte que cualquier tormenta. Saqué el teléfono y llamé a mi abogado. Señor Garrido. Empiece. Quiero congelarlo todo. Quiero que no le quede ni un céntimo en el bolsillo. A ver cuánto dura su amor verdadero con esa chica. Me alejé. El eco de mis tacones sobre el suelo de mármol sonaba frío y decidido. El juego no había hecho más que empezar. A la mañana siguiente llegué a la oficina con un estado de ánimo completamente diferente. Si antes no paraba de pensar en qué preparar para la cena, si le gustaría a mi marido o si se ofenderían mis suegros, ahora todos mis pensamientos se centraban en un único objetivo: el trabajo y mi plan de venganza. Me puse un exquisito traje blanco. Me pinté los labios de un rojo más intenso de lo habitual y entré en la sala de reuniones con la actitud de una generala. Hoy tenía una reunión importante con socios extranjeros para cerrar el contrato del próximo trimestre, un proyecto en el que había puesto toda mi alma. La reunión era tensa. Estaba junto a la pizarra analizando la estrategia de mercado cuando mi teléfono, sobre la mesa, empezó a vibrar sin parar. Miré la pantalla. Era mi suegra. Rechacé la llamada, puse el teléfono boca abajo y continué con la presentación. Pero un minuto después, el teléfono volvió a vibrar. Y otra vez. Pilar llamó 5 veces seguidas. Los socios me miraban con compasión. Sonreí. Me disculpé y pedí permiso para salir a contestar, temiendo que hubiera ocurrido algo urgente en casa. Apenas contesté. El grito estridente de mi suegra me taladró el oído, resonando por el pasillo vacío. Elenita, Elenita, ven a casa corriendo. Tu padre está fatal. Se va a morir. Se ha caído. Le sale espuma por la boca. Ven rápido. Llévalo al hospital. Yo soy vieja y débil. No puedo levantarlo. La voz de Pilar era aguda. Parecía estar en pánico, pero aún así noté un matiz de exageración. Si Gregorio estuviera realmente tan mal como describía, lo primero sería llamar a una ambulancia, no a su nuera, que estaba trabajando a kilómetros de distancia. Con calma y frialdad pregunté: ¿Qué le pasa a papá, mamá? ¿Dónde está? Pilar gritó aún más fuerte. Aquí, en el suelo. Le ha subido la tensión, seguro. ¿Es que eres una nuera tan desalmada? Tu marido se ha ido. Tienes que sustituirle, cuidar de sus padres. Ven inmediatamente. Miré el reloj. Desde mi oficina hasta casa había, como mínimo, 45 minutos sin atascos. Y ahora era hora punta. Así que más de 1 hora. Si mi suegro realmente tuviera un ictus, para cuando yo llegara ya estaría en el otro barrio. Pero recordé que por la mañana, antes de irme, Gregorio estaba sentado tomando té y se había comido 2 platos llenos de gachas. Tenía un aspecto sonrosado y saludable. Además, la caja de pastillas para la tensión que le había comprado estaba intacta. Nunca se olvidaba de tomarlas por la mañana. Comprendí de inmediato de qué se trataba. Era otro de sus trucos para hacerme volver a casa corriendo. O simplemente Pilar quería sabotear mi trabajo, demostrar su poder. Que a una llamada suya yo debía presentarme. Quería que abandonara una reunión importante y corriera a casa como una loca, solo para encontrarme a su marido quejándose y pidiendo un caldo de pollo. Respiré hondo y decidí no ceder. Dije claramente por el teléfono: Mamá, escúchame con calma. Estoy en una reunión muy importante con el director general. No puedo irme ni un minuto. Si me voy ahora, perderé el trabajo, y por tanto, el dinero con el que vivimos todos. Pilar estaba a punto de soltar una sarta de maldiciones, pero la interrumpí. No te preocupes, lo solucionaré todo. Voy a llamar ahora mismo a una ambulancia. Al 112. Enviarán un equipo directamente a casa. Son profesionales. Tienen oxígeno. Camillas. Le darán los primeros auxilios y llevarán a papá rápidamente al hospital. Tú quédate en casa y espera a los médicos. Dicho esto, colgué, sin darle tiempo a reaccionar. Inmediatamente marqué el 112, di la dirección y describí el estado del paciente tal como me lo había contado mi suegra. Por supuesto, enfaticé todos los síntomas peligrosos para que llegaran más rápido. Luego volví a la sala de reuniones. Sonreí, me disculpé y terminé mi presentación de manera brillante. Unos 20 minutos después, mi teléfono volvió a vibrar. Esta vez era un número desconocido, probablemente de la ambulancia. Volví a salir. ¿Hola?
¿Es usted familiar del paciente Gregorio Alonso? Somos del servicio de emergencias. Hemos llegado a la dirección indicada, pero nadie nos abre. Hemos llamado al fijo. Alguien ha contestado diciendo que nos equivocábamos y ha colgado. Sonreí para mis adentros. Tal como pensaba. Un teatro. Al ver la ambulancia con las luces parpadeando en la puerta, Pilar debió de entrar en pánico, temiendo abrir para que no se descubriera su engaño y no tener que pagar por la llamada. Respondí al médico con una fingida preocupación en la voz. Oh, pobre. Seguramente mi suegra se ha puesto tan nerviosa que se ha confundido. Doctor, por favor, insistan. Digan que he sido yo, la nuera, quien les ha llamado. Si no abren, pidan al conserje que les ayude a abrir la puerta. Quizá el abuelo se está muriendo ahí dentro. Conocía perfectamente a mi suegra. Lo que más temía en el mundo era perder la compostura delante de los vecinos y gastar dinero innecesariamente. Y, en efecto, 5 minutos después, Pilar me devolvió la llamada. Su voz era baja y suplicante, ni rastro de la agresividad anterior. Elenita, no hace falta ninguna ambulancia. Papá ya está mejor. Solo le había bajado un poco el azúcar. Le he dado un vaso de agua con azúcar y se ha recuperado. Diles que se vayan, que están montando un escándalo en todo el edificio. Los vecinos se van a reír. Respondí con frialdad. ¿Cómo es eso, mamá? Si me habías dicho que le salía espuma por la boca y que estaba en el suelo. Con la salud de las personas mayores no se juega. Ya he pagado la llamada y los servicios de la ambulancia. Los médicos ya están ahí. Que le examinen por nuestra tranquilidad. Si le pasa algo a papá, no me lo perdonaría. Me negué en rotundo a cancelar la llamada. Al final Pilar tuvo que abrir la puerta y dejar entrar a los médicos, quienes, en presencia del conserje y de unas vecinas curiosas, le tomaron la tensión y el pulso a Gregorio. El resultado. Estaba perfectamente sano. La tensión, normal. Los indicadores, como los de un joven. Los médicos les regañaron por la falsa alarma y el derroche de recursos. A Pilar no le quedó más remedio que pagar los servicios de la ambulancia, avergonzada y a regañadientes. Por la noche volví del trabajo. En el piso reinaba un silencio sepulcral. Gregorio miraba la televisión con aire sombrío. Pilar, al verme, solo me lanzó una mirada de odio. Pero no se atrevió a gritar ni a insultarme como antes. Había entendido que yo ya no era la nuera sumisa a la que podía manejar a su antojo. Había utilizado su propia sobreactuación para darle una lección de honestidad. Entré en mi habitación, me cambié y luego fui a la cocina a prepararme una sopa instantánea. No pregunté por la salud de mi suegro. Ya sabía que estaba más sano que yo. Mi actitud fría era una declaración de guerra silenciosa. Se acabaron las manipulaciones a través de enfermedades. A partir de ese día, en esa casa, todo se haría según mis reglas. Al tercer día de la partida de Diego me reuní con Javier en nuestra cafetería favorita de la Plaza Mayor. Javier había llegado antes y estaba sentado en un rincón apartado, con cara seria. Era mi mejor amigo desde la universidad y la única persona en la que podía confiar ahora mismo. Como experto en ciberseguridad, sabía encontrar información en redes sociales y bases de datos inaccesibles para la gente corriente. Apenas me senté, Javier deslizó silenciosamente una tablet hacia mí. En la pantalla había una foto nítida y ampliada. Un amigo mío la hizo por casualidad ayer por la mañana en el aeropuerto de Málaga. Vio a esta pareja, estaban demasiado acaramelados, y la cara del tipo le sonó. Así que le hizo una foto por si acaso. Mira bien. Conteniendo la respiración, me fijé en la foto. No había lugar a dudas. El hombre de la foto, con una llamativa camisa hawaiana, pantalones cortos blancos y un sombrero, era Diego, mi marido. No se parecía en nada a un hombre de negocios en un viaje de trabajo a Frankfurt. A su lado, una chica joven con un sugerente vestido de espalda descubierta. Se aferraba a su hombro y sonreía de oreja a oreja. Era Sofía, la becaria. Estaban en la recepción de un lujoso resort de 6 estrellas en Marbella. La mano de Diego la rodeaba firmemente por la cintura, y la mano de ella descansaba posesivamente sobre su pecho. Pero lo que me hizo hervir la sangre no fue su abrazo, sino el objeto brillante en la muñeca izquierda de Sofía. Amplié la foto al máximo. En su delgada y blanca muñeca, lucía un Rolex Datejust con la esfera cuajada de diamantes. Recordé cómo, un mes antes, Diego había llegado a casa presumiendo de haber recibido una gran prima por un proyecto. Dijo que quería comprarse un buen reloj para dar una imagen más seria en las reuniones con los clientes. En aquel momento le creí, incluso me alegré por él. Resultó que,
Con nuestro dinero común, había comprado 2 relojes a juego. Uno lo llevaba él. Y el otro, un Rolex de mujer con el que yo soñaba pero que nunca me compraba por no gastar, ahora adornaba la muñeca de su amante. Los ojos se me nublaron de rabia. La sensación de traición y humillación me desbordó. Diego no solo me era infiel, sino que le estaba dando lo mejor. Lo más valioso de nuestra familia. A otra mujer. Javier me miró preocupado. Elena, ¿estás bien? He encontrado algo más. Han reservado una villa con vistas al mar en el complejo hotelero Marbella Club durante 7 días. El precio de la estancia es de 5.000 euros la noche. La reserva está a nombre de Diego Alonso. 5.000 euros por noche. 7 noches eran 35.000 euros. Más los billetes en clase business, la comida, los regalos. Ese viaje costaba casi 50.000 euros. Y en casa, mi suegra me regateaba por cada manojo de perejil. Diego se quejaba constantemente de las dificultades en la empresa, de las primas recortadas, para darme menos dinero para la casa, y mientras derrochaba el dinero a manos llenas con su amante. Me sequé las lágrimas y miré a Javier con determinación. Estoy bien. Muchísimas gracias, Javier. Esta foto y la información de la reserva son pruebas de oro para el juicio. Javier asintió. He guardado todos los datos, incluida una publicación suya en Instagram con la geolocalización. La puso para sus amigos, pero conseguí acceder a ella. Presume de que su futuro marido le ha organizado una luna de miel anticipada. Futuro marido. Luna de miel. Esas palabras eran como sal en la herida. ¿Qué le había prometido Diego? Que volvería y se divorciaría de su vieja esposa para casarse con ella. Que yo era una ama de casa tonta que cuidaba la casa mientras él se divertía. Apreté los puños, con tanta fuerza, que las uñas se me clavaron en la palma de la mano para no perder la cordura. Muy bien, Diego. ¿Quieres jugar al millonario en un resort? Yo te enseñaré lo que es un millonario de pacotilla. Ahora estás en el paraíso, pero voy a hacer que desciendas al infierno de inmediato. Me volví hacia Javier. Ayúdame con una cosa más. Sigue de cerca todos sus movimientos en las redes sociales. Yo me voy ahora mismo a ver al señor Garrido. Es hora de cerrar el grifo. Me levanté y me arreglé la ropa. El dolor inicial se había transformado en fuerza. Ya no era la esposa dócil y sumisa. Era Elena, una talentosa directora de marketing, y usaría mi fría capacidad de cálculo para obtener justicia. Esa fotografía sería el billete de ida de Diego para salir de mi vida, y con las manos vacías. En el despacho del señor Garrido hoy había mucho ajetreo, pero aún así le dio prioridad a mi caso. Puse sobre su mesa todas las pruebas recientes que Javier y yo habíamos reunido. La foto de Marbella, la información de la reserva del hotel, y el extracto de la compra del Rolex en la calle Serrano, justo antes de su vuelo. El abogado examinó cada documento con atención y asintió satisfecho. Excelente, Elena. Con estas pruebas, tenemos base más que suficiente para solicitar al juzgado la adopción de medidas cautelares. Las acciones de Diego indican claramente un intento de ocultación de patrimonio. La transferencia de 100.000 euros a Sofía y los gastos de lujo bajo el pretexto de un viaje de negocios son fundamentos jurídicos sólidos. Me senté frente a él, con la espalda recta. Mi voz no temblaba. Señor Garrido, quiero presentar la demanda de divorcio de forma unilateral hoy mismo, y quiero que el juzgado ordene el embargo de todas las cuentas bancarias a nombre de Diego Alonso, incluidas la de la nómina y la de inversión, y que se impida cualquier operación registral sobre su Mercedes. El señor Garrido me miró con una mezcla de compasión y respeto. Elena, ¿lo has pensado bien? Una vez que se presente la demanda y se ejecute el embargo, no habrá marcha atrás. Vuestra relación matrimonial terminará de facto, aunque legalmente tarde un tiempo. Sonreí con amargura. ¿Marcha atrás? Él me cerró todas las vías de escape en cuanto se subió a ese avión a Málaga con ella. No me arrepiento de nada. Solo lamento los esfuerzos que invertí en esta farsa de familia. Haga todo lo más rápido posible. Quiero que esta misma tarde o mañana por la mañana sus tarjetas se conviertan en plástico inútil. El abogado asintió y llamó inmediatamente a su asistente para redactar los documentos. Me quedé sentada, observando cómo en la pantalla del ordenador aparecían las líneas. Demanda de disolución de matrimonio. Solicitud de adopción de medidas cautelares. Frías fórmulas legales que ahora eran mis armas. Trabajamos sin descanso durante 3 horas para finalizar la preparación de los documentos. Firmé la demanda con decisión y firmeza. Mi firma nunca había sido tan bella y libre. Era la firma de la liberación. Después,
El señor Garrido y yo fuimos a los juzgados de Plaza de Castilla para presentar los documentos. Gracias a la meticulosa preparación y la urgencia del caso, así como al alto riesgo de ocultación de patrimonio, el juez admitió el caso a trámite muy rápidamente. Depositamos la caución necesaria, un procedimiento obligatorio para el embargo de cuentas. Pagué de mis ahorros personales sin dudarlo. Al final del día, se dictó la resolución judicial, un documento con sello rojo que ordenaba a todos los bancos correspondientes embargar las cuentas de Diego Alonso. Otra copia se envió a la Dirección General de Tráfico para prohibir cualquier acción sobre su Mercedes. Sosteniendo esa resolución en mis manos, sentí como si me quitaran una montaña de encima. El flujo financiero estaba cortado. Diego ya no podría sacar ni un céntimo más de nuestros bienes comunes para satisfacer a su amante. Salí del edificio del juzgado. El sol del atardecer teñía de rojo las baldosas del patio. Llamé a Javier. Todo listo. La red está tendida. Solo queda esperar a que el pez pique. Al otro lado de la línea, Javier se rió alegremente. Perfecto. Seguro que esta noche hay tormenta en Marbella. Y tú, vete a descansar. Coge fuerzas para la batalla con los dos ancianos en casa. Al mencionar a mis suegros, hice una mueca, pero ya no les temía. Tenía todas las cartas a mi favor. El piso en el que vivo está legalmente a nombre de los dos, pero la mayor parte del dinero fue un regalo de mis padres. No permitiría que siguieran campando a sus anchas en mi territorio. Conduje a casa sintiéndome una vencedora. Diego, creías que eras el más listo. ¿Pensabas que podías engañarme y disfrutar de la vida? Te equivocaste. Cuando a una mujer se le acaba el amor, se vuelve más despiadada que cualquier hombre. Disfruta de tu última cena de lujo esta noche. Porque mañana serás un indigente en el sentido más literal de la palabra. Llegué a casa cuando ya había anochecido por completo. Apenas entré, percibí un fuerte olor a comida. El salón parecía un campo de batalla. Latas de cerveza vacías, huesos de pollo roídos directamente sobre la mesita de centro, el televisor a todo volumen con música de discoteca. Gregorio estaba sentado en el sofá, con los pies sobre el reposabrazos, fumando un cigarrillo. La ceniza caía directamente sobre mi caro parqué. Pilar estaba tumbada en el otro sofá, mirando el móvil y riendo a carcajadas. Al verme ni siquiera me saludaron ni se molestaron en recoger. Pilar me midió con la mirada y soltó con sorna. Vaya, ya ha llegado la señora directora. Como no preparaste la cena, decidiste matar de hambre a los padres de tu marido. Tuvimos que pedir un pollo asado. ¿Cuánto dinero gastado? No respondí. Me acerqué en silencio. Apagué el televisor y luego le arranqué el cigarrillo de las manos a Gregorio y lo apagué en un cenicero. ¿Qué haces, maleducada?, rugió Gregorio. Su cara se puso roja. Me planté en medio de la habitación y los miré con una frialdad cortante como una cuchilla. Perdone, papá, pero en esta casa no se fuma en el interior. Ya se lo dije el primer día. Y hoy tengo un anuncio importante para ustedes. Saqué de mi bolso un folio y lo lancé con fuerza sobre la mesa, junto a los huesos de pollo. Era una notificación redactada por el señor Garrido, pero que yo había reescrito en un lenguaje más sencillo. Esta es una notificación de cese de su residencia. Exijo que recojan sus cosas y abandonen este piso en un plazo de 3 días. El aire se congeló. Pilar abrió la boca desmesuradamente. Sus ojos parecían salírsele de las órbitas. Tú, ¿qué dices? ¿Nos estás echando? Esta casa es de mi hijo. ¿Qué derecho tienes? ¿Te has vuelto loca? Sonreí. Esta casa está a nombre de los dos, pero el 90% del dinero para su compra lo pusieron mis padres. Diego solo aportó una pequeña parte, financiada con una hipoteca que ahora pago yo. Diego se ha ido con otra mujer, llevándose todos nuestros ahorros. No tengo ninguna obligación de mantener y servir a los padres de mi marido mientras él se divierte con otra. Gregorio se levantó de un salto, señalándome con un dedo tembloroso. Tú, estás calumniando. Dieguito se ha ido a Frankfurt a engrandecer nuestro apellido. Y tú, esposa infiel, has decidido quitarle la casa a tu marido. Voy a llamar a Diego. Él te pondrá en tu sitio. Saqué tranquilamente mi teléfono. Abrí la foto de Diego y Sofía en Marbella y se la puse delante de sus narices. Miren con atención. ¿Es este el Frankfurt de su hijo? Esto es Marbella. Y esta chica es su amante. Mintió sobre el viaje de negocios para llevar a su amante a un resort, gastar millones y dejar a su mujer en casa cuidando de sus padres. ¿Qué les parece? Pilar me arrebató el teléfono. Su mirada se clavó en la fotografía.
Reconoció inmediatamente a su hijo y a la joven belleza a su lado. Su rostro cambió, pasando del rojo al pálido, pero el instinto ciego de proteger a su hijo se impuso. Me arrojó el teléfono y gritó: «Photoshop. Esto es Photoshop, seguro. Te lo has inventado todo por celos. Mi hijo es bueno, decente. Nunca haría algo así. Y aunque se hubiera ido a descansar. ¿Qué pasa? Un hombre puede tener varias mujeres. La culpa es tuya por no saber retener a tu marido, y ahora te atreves a echar a sus padres». Negué con la cabeza con lástima. Incluso ahora, justificaban sus acciones. Mi paciencia se había agotado. Piensen lo que quieran. La verdad seguirá siendo la verdad. He solicitado el divorcio. El juzgado ya ha ordenado el embargo de los bienes de Diego. Y en cuanto a este piso, soy la propietaria legal. Les doy 3 días. Si transcurrido ese plazo no se han ido, llamaré a la administración de la finca y a la comisión judicial para que saquen sus cosas. Entonces, no se quejen. Dicho esto, me di la vuelta y me fui a mi dormitorio, cerrando con llave. A mi espalda quedaron los gritos y las maldiciones de Pilar y el estruendo de los muebles de Gregorio. Llamaron a Diego sin cesar. Oí a Pilar gritar al teléfono: «Hijo, coge el teléfono. Tu mujer nos echa a la calle». Pero la respuesta fue el silencio de un abonado no disponible. O quizás Diego estaba demasiado ocupado con su amante para responder. Esa noche me quedé despierta escuchando sus lamentos, pero en mi alma no había ni una pizca de duda. La bondad mal dirigida es estupidez. Había sido estúpida durante demasiado tiempo. Había llegado el momento de poner orden en mi vida, y tenía que empezar por expulsar a las personas indignas de mi casa. En 3 días, en este piso volvería a reinar la paz. Quizás estaría vacío, pero al menos estaría limpio. Solo más tarde, cuando todo se calmó, me enteré de los detalles de aquella noche fatídica en Marbella. Una noche que Diego, sin duda, recordaría toda su vida. Esa velada, en un restaurante de 5 estrellas a orillas del mar, en el complejo Marbella Club, reinaba un ambiente romántico. Velas, flores, el murmullo de las olas. Diego y Sofía disfrutaban de una cena de lujo con bogavante, solomillo de Kobe y un caro vino tinto. Diego vestía un elegante traje blanco. Sofía, un espectacular vestido de noche con un collar de perlas. Brindaban por su feliz futuro, en el que Diego se divorciaría de su mujer y se casaría con Sofía. Cuando la cena llegó a su fin, el camarero trajo la cuenta. 1.500 euros. Diego sonrió con aire de suficiencia. Sacó de la cartera su tarjeta de crédito platino y la colocó con gesto importante en la carpeta. Se volvió hacia Sofía, susurrándole al oído dulces promesas de una mañana de compras de bolsos de marca. 5 minutos después, el camarero regresó con cara de desconcierto y, agachándose, le dijo en voz baja: «Disculpe, señor, su tarjeta ha sido rechazada. El terminal da un error. El pago no se procesa. Podría comprobarla o usar otra tarjeta». Diego frunció el ceño. Se sintió avergonzado delante de su acompañante. «Seguramente tienen un problema con el terminal. Esta tarjeta tiene un límite de 100.000 euros. ¿Qué error puede haber? Bueno, pruebe con esta». Diego sacó otra tarjeta, una Visa Platinum de otro banco. El camarero se fue y volvió de nuevo, negando con la cabeza con aire de disculpa. «Tampoco funciona, señor. La tarjeta ha sido bloqueada por el banco emisor». En ese momento, Diego empezó a sudar. Rebuscó en toda la cartera. Sacó todas sus tarjetas, de débito, de crédito, 5 tarjetas, y las 5 daban transacción denegada o mensajes de bloqueo temporal. La sonrisa del rostro de Sofía se desvaneció. En sus ojos apareció la sospecha. Los comensales de alrededor empezaron a cuchichear y a lanzarles miradas de reojo. Un cliente tan distinguido, y no puede pagar la cena. Se acercó el gerente del restaurante. Aún era educado, pero en su voz había un tono de firmeza. «Señor Alonso, el sistema nos informa de que todas sus tarjetas no son válidas. Le rogamos que pague la cuenta en efectivo o por transferencia. Además, acabamos de recibir una notificación de recepción de que la tarjeta de crédito que utilizó para garantizar el pago de la habitación durante 7 noches también ha sido rechazada. El importe total a pagar en este momento, incluyendo la estancia y la cena, asciende a 36.500 euros. Si no puede pagar de inmediato, nos veremos obligados a pedirle que abandone el resort y a llamar a seguridad». La cara de Diego se puso roja. Con manos temblorosas,
Sacó el teléfono para hacer una transferencia a través de la aplicación, pero por desgracia, en la pantalla apareció un frío mensaje. Su cuenta ha sido embargada por orden judicial. En ese momento, en mi piso de Madrid, sonó el teléfono. Era el gerente del hotel. Como la tarjeta con la que Diego había reservado era una adicional de la mía, en caso de problema, contactaban con el titular de la tarjeta principal. Dígame, ¿hablo con la señora Elena? Le llamamos del Marbella Club, en Málaga. Su marido, el señor Alonso, está teniendo problemas con el pago. Le escuché y respondí con calma, lo suficientemente alto para que Diego, si el gerente había puesto en manos libres, y estaba segura de que así era, pudiera oírme. Buenos días. Sí, he sido yo quien ha pedido al banco que bloquee las tarjetas. Estamos en proceso de divorcio, y he presentado una denuncia por ocultación de bienes. No me hago responsable de ninguno de sus gastos ni de los de su amante. Procedan según la ley. Si no paga, llamen a la policía y que se lo lleven. Colgué. Al otro lado de la línea, en Marbella, Diego oyó mi voz saliendo del teléfono del gerente. Su cara se volvió blanca. Como el papel, Sofía, sentada a su lado, oyó claramente las palabras divorcio y policía, y se levantó de un salto, aterrorizada. Diego, ¿qué significa todo esto? Me dijiste que estabais separados y que os ibais a divorciar pronto. ¿Por qué ha bloqueado tus tarjetas? Me has engañado. Diego, tartamudeando, intentó retenerla. Sofía, cariño, cálmate. Ha sido mi mujer, que me ha hecho una jugarreta. Tengo dinero, mucho dinero. Solo son unas pequeñas dificultades temporales. Préstame un poco para pagar. Mañana volvemos y te lo devuelvo por duplicado. Sofía se soltó de un tirón y miró a Diego con desprecio. Comprendió que había venido al resort con un estafador sin blanca que se enfrentaba a problemas con la ley. ¿Estás loco? ¿De dónde voy a sacar yo dinero? Me invitaste a unas vacaciones y ahora quieres que pague yo. ¡Qué patético eres! Sofía cogió su bolso y se fue a la habitación a hacer las maletas, dejando a Diego solo en medio del restaurante, bajo las miradas de los presentes y la atenta vigilancia de la seguridad. Esa noche Diego no volvió a su lujosa villa. Lo retuvieron en recepción para resolver la deuda. Tuvo que llamar a todo el mundo, intentando pedir dinero prestado, desde amigos hasta compañeros de trabajo, pero todos le evitaban, ya que Javier y yo nos habíamos encargado de difundir el rumor de que Diego se había arruinado en el juego y estaba ahogado en deudas. Diego se encontraba en un callejón sin salida, en el mismo paraíso que él mismo se había construido, un amargo final para un traidor. Tras el ultimátum a mis suegros y el embargo de las cuentas de Diego, pasé la tarde ordenando su despacho. Quería encontrar algún documento importante relacionado con sus activos para prepararme para la batalla legal que se avecinaba. Ese despacho siempre había sido su territorio inviolable. Constantemente alegaba estar ocupado y necesitar concentración, prohibiéndome a mí y a la asistenta del hogar entrar a limpiar. Me puse unos guantes y empecé por los cajones inferiores de su maciza mesa de roble. Montones de documentos viejos, facturas de gastos de representación de hacía años, todo cubierto de polvo. En el rincón más alejado, encontré una pequeña caja de cartón. Dentro había un viejo smartphone que Diego había dejado de usar hacía 2 años porque se le rompió la pantalla. Recordé que entonces dijo que la placa base se había quemado y que lo había tirado. Pero mi intuición profesional de marketing me decía: los datos son oro. Llevé el teléfono al salón y lo puse a cargar. 15 minutos después, la pantalla, con su telaraña de grietas, se iluminó. Afortunadamente, el teléfono todavía funcionaba, aunque el sensor táctil respondía con dificultad. Empecé a probar contraseñas pacientemente. Su cumpleaños no. Nuestro aniversario de boda. Tampoco. El cumpleaños de su madre. De nuevo. Nada. De repente, recordé el cumpleaños de Sofía, que había visto en los documentos. Introduje la combinación de su día, mes y año de nacimiento. El teléfono se desbloqueó. El corazón se me encogió. Resulta que ya estaban juntos hacía 2 años, cuando este teléfono todavía estaba en uso. Y yo todo ese tiempo había vivido en una dulce mentira. Confiando plenamente en él, entré en la grabadora de voz. Diego tenía la costumbre de grabar reuniones o instrucciones de sus jefes, pero entre los aburridos archivos de trabajo había una grabación titulada Plan de Futuro, de más de 30 minutos. La fecha de creación era de hacía 6 meses. Probablemente había sincronizado los datos de la nube o usaba este teléfono por discreción. Pulsé reproducir. Sonó la voz familiar de Diego,
pero el tono era completamente diferente. No era serio como de costumbre, sino desenfadado y calculador. Hablaba con otro hombre, aparentemente un compañero de copas. «No te rayes, tío. Lo tengo todo pensado», presumía Diego en la grabación. «Mi tonta no se entera de nada. Solo sabe currar como una mula y estar en la cocina. Me traigo a mis viejos del pueblo. Le digo que me voy a Frankfurt 4 años y que se encargue de ellos. Ya conoces a mi madre, tiene un genio que ni te cuento. Le va a sacar hasta la última gota de sangre a la nuera». El otro hombre se rió a carcajadas. «¿Y tú qué? ¿Te vas a Alemania de verdad?» Diego sonrió. «¿Qué coño Alemania? Me he pillado unas vacaciones, he juntado la pasta y me llevo a mi Sofía a un resort. Cuando vuelva, monto un pollo por cualquier cosa y me divorcio. Para entonces todos los activos ya estarán desviados. Elena se quedará con una mano delante y otra detrás. Voy a usar estos 4 años para convertirla en una chacha gratis. La exprimo al máximo y luego le doy la patada. Y entonces, oficialmente, me traigo a Sofía. Con pasta y la vida resuelta». La grabación terminó con el tintineo de copas. Me quedé sentada en el sofá, agarrando el teléfono con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. El dolor inicial dio paso a un asco infinito. No era solo una esposa traicionada, sino un peón en su cruel plan. Me consideraba una tonta, una chacha gratis. Quería usarme y desecharme. Las lágrimas ya no corrían. El odio las había secado. Copié el archivo de audio al ordenador. Envié una copia al señor Garrido y guardé otra en 3 servicios de almacenamiento en la nube diferentes. Era la prueba irrefutable de su degradación moral y de una conspiración para apropiarse de bienes. Con esta grabación, el juez vería nuestro matrimonio con otros ojos. Miré por la ventana. En Madrid volvía a desatarse una tormenta de verano. Las gotas golpeaban furiosamente el cristal, haciéndose eco de la tempestad en mi alma. «Diego, me subestimaste demasiado. Creías que era una oveja a la que podías llevar de la correa, pero olvidaste que una oveja acorralada puede derribar a su enemigo». Apagué la luz del salón y me fui al dormitorio, en un estado completamente nuevo. Mañana sería un día largo, y yo tenía en mis manos el arma más afilada para poner fin a este espectáculo. A la mañana siguiente, llegué a la oficina más temprano de lo habitual para preparar la reunión semanal. El trabajo estaba en pleno apogeo, cuando en el vestíbulo del edificio se armó un alboroto. Me llamó la chica de recepción. Su voz temblaba de nerviosismo. «Elena, baja, por favor. Hay una señora mayor aquí que dice que es tu suegra y está montando un escándalo. Ha desplegado una pancarta. Está gritando. Te exige. La seguridad no puede con ella. Se tira al suelo y chilla». Fruncí el ceño, dejando a un lado los documentos. Pilar. Por supuesto. No se iba a quedar de brazos cruzados. Había decidido recurrir a un viejo truco. La humillación pública para avergonzarme delante de mis compañeros, asustarme y hacer que retirara la demanda. Me ajusté la chaqueta, me retoqué el pintalabios para parecer aún más segura, y bajé tranquilamente en el ascensor al primer piso. Las puertas del ascensor se abrieron y me encontré con una escena caótica. Pilar, con un viejo vestido marrón y el pelo despeinado, estaba sentada en el suelo en el centro del vestíbulo. En sus manos sostenía un cartón con una inscripción torpe. Nuera descarriada engaña a su marido y echa a sus padres a la calle. A su alrededor se había congregado una multitud de empleados de diferentes empresas. Todos grababan con sus teléfonos. Al verme, Pilar se levantó de un salto y se abalanzó sobre mí, intentando agarrarme del pelo, pero 2 guardias de seguridad la detuvieron. Empezó a gritar. Su voz estridente resonó por todo el vestíbulo de mármol. «Buena gente, miren a esta directora. Su marido se mata a trabajar para mantenerla, y ella aquí liándose con otros hombres, y luego echa a sus padres viejos y enfermos a la calle, bajo la lluvia. Sin vergüenza, devuélvele la casa a mi hijo». La multitud empezó a susurrar. Las miradas de sospecha se cernieron sobre mí. En nuestra sociedad, las acusaciones de infidelidad y falta de respeto a los mayores son las más graves para una mujer. Pilar lo sabía perfectamente, y estaba atacando mi punto más vulnerable, mi reputación. Me mantuve inmóvil, con la espalda recta, sin mostrar miedo ni vergüenza. Hice un gesto a la seguridad para que se apartara. Saqué mi teléfono del bolso y lo conecté a un altavoz portátil que había pedido a mi asistente que trajera de antemano. Cogí un pequeño micrófono. Mi voz sonó alta y clara,
ahogando los gritos de mi suegra. Estimados compañeros, y usted, mamá. Lamento mucho que haya elegido esta forma de resolver nuestros problemas familiares. Dice que le soy infiel y que la echo a la calle. Bueno, pues vamos a darles a todos los presentes la oportunidad de ver las pruebas y decidir quién es el infiel y el estafador. Levanté el teléfono y reproduje la grabación de audio de ayer. La voz fuerte de Diego resonó por el vestíbulo, pronunciando claramente cada palabra de su plan. Engañar a su mujer, desviar los activos y usar a sus padres como herramienta para retener a su nuera. Luego, proyecté en la gran pantalla del vestíbulo, que había pedido a los técnicos que conectaran previamente, las fotos de Diego y Sofía abrazados en Marbella, así como los extractos bancarios de las transferencias de miles de euros a su amante. La multitud enmudeció. Luego, los susurros se reanudaron, pero en otra dirección. Las miradas acusadoras ahora se dirigían a Pilar. Resulta que es su hijo el que la engaña. Dios mío, qué marido más canalla. Engañó a su mujer y se fue con la amante. Y la vieja, qué cara. Sabe que su hijo es el culpable, y aún así viene a montar el escándalo. Pilar. Al oír la voz de su hijo y ver sus fotos con otra mujer en una pantalla gigante, se puso más blanca que la cera. Se quedó paralizada. El cartón se le cayó de las manos. Toda su agresividad se evaporó, sustituida por el desconcierto y una vergüenza abrasadora. No esperaba que yo estuviera tan bien preparada y que le devolviera un golpe tan demoledor. Me acerqué a ella y le dije en voz baja pero firme: «Váyase, mamá, no se avergüence más. Su hijo es ahora mismo un insolvente en Marbella y pronto se enfrentará a un juicio. Es mejor que vaya y recoja sus cosas. Mi promesa sigue en pie. En 3 días, le pido que desaloje mi apartamento». Dicho esto, me disculpé ante todos por el alboroto y pedí a la seguridad que acompañara a Pilar a la salida. Se marchó cabizbaja, bajo miradas de desaprobación, encorvada y envejecida de repente. Su intento de humillación pública había fracasado, poniendo el punto final a mi relación con la familia de mi marido. De vuelta en mi despacho, cerré la puerta y me concedí 10 minutos de silencio. Necesitaba concentración total para el siguiente paso. Las finanzas de Diego, cortadas. Mi suegra, humillada. Era hora de ocuparse de la causa raíz. Su amante, Sofía. A través de los contactos de Javier, conseguí el número de teléfono del padre de Sofía, que vivía en un pueblo de Sevilla. Según la información de Javier, la familia de Sofía era gente decente. El padre, un maestro jubilado. La madre, vendedora en el mercado. Gente sencilla y honesta que valoraba su reputación y estaba muy orgullosa de su hija, que se había colocado bien en la capital. Seguramente no sabían que su hija era la amante que estaba destrozando una familia. Me senté en el coche, cerrando bien las ventanillas para asegurar la máxima confidencialidad. Respiré hondo y marqué el número. Al tercer tono, respondió una voz masculina con un característico acento andaluz, que sonaba amable y campechana. «Diga, ¿quién es?». Hice mi voz lo más suave y educada posible, pero manteniendo la seriedad necesaria. «Buenos días. Perdone que le moleste. Me llamo Elena. Soy la mujer de Diego Alonso. Le llamo por un asunto importante relacionado con su hija, Sofía». Al otro lado de la línea se hizo el silencio. Supongo que el padre intentaba recordar quién era Diego. Luego, su voz se animó. «Ah, Diego, el novio de mi Sofía. Sí, me ha hablado de él. ¿Ha pasado algo? ¿Habéis reñido?». Suspiré para mis adentros. Como era de esperar, Sofía había mentido a sus padres. Empecé a explicarme, lenta y claramente. Cada una de mis palabras era un golpe al orgullo de un padre. Me temo que no conoce toda la verdad. Diego es mi marido legal. Llevamos casados 7 años y vivimos en Madrid. Su hija mantiene una relación con mi marido, y ahora mismo están juntos de vacaciones en Marbella. La voz del padre al otro lado del teléfono tembló. ¿Qué? ¿Qué me está diciendo? Mi Sofía me dijo que Diego era soltero, un alto directivo, y que se iba a casar con ella. ¿No se habrá equivocado de número? Mantuve la calma. No, no me he equivocado. De hecho, Sofía está embarazada de mi marido. Pero no le llamo para discutir, sino para informarle de algo más urgente. Mi marido está siendo investigado por un delito de estafa y apropiación indebida. Sus cuentas han sido embargadas. Está en bancarrota. Sofía, al estar a su lado, podría ser considerada cómplice si la investigación se amplía. Hice una pausa, dándole tiempo a procesar la información,
Oía su respiración pesada. Oía cómo su mujer, de fondo, preguntaba, ¿quién es? Y cómo él la mandaba a callar. Sé que usted es maestro. Que son una familia decente. No quiero sacar los trapos sucios, ni avergonzarles delante de sus vecinos. Solo espero que llame a Sofía y la convenza de que recapacite antes de que sea demasiado tarde. Diego no es el millonario que aparenta ser. Se enfrenta a la cárcel. Si Sofía sigue con él, se arruinará la vida. Al otro lado de la línea hubo un largo silencio. Luego, se oyó su voz temblorosa y contenida. Gracias. Gracias por informarme. Yo no he educado así a mi hija. La llamaré ahora mismo. Discúlpenos. Discúlpenos. Colgó. Bajé el teléfono, sintiendo una punzada de remordimiento. No quería hacer daño a un hombre mayor, pero era una medida extrema. Tenía que cortar todas las vías de escape a Diego y Sofía. Cuando sus padres supieran la verdad, la obligarían a volver. Y cuando ella comprendiera que Diego no solo era un indigente, sino un futuro presidiario, y además bajo la presión de su familia, no quedaría espacio para su amor ilícito y su embarazo. Esta llamada no era solo un golpe psicológico para Sofía, sino una forma de ayudarla a salir del fango antes de que fuera demasiado tarde. Aunque mi motivo estuviera dictado por la defensa de mis propios intereses, los 3 días pasaron volando. Como esperaba, mis suegros se atrincheraron en el piso, y no tenían intención de irse. Estaban convencidos de que solo los estaba asustando, que en España ninguna nuera se atrevería a echar a los padres de su marido por miedo al qué dirán y a las acusaciones de falta de respeto. Pero se equivocaban. La Elena que yo había sido murió el día que Diego se subió a ese avión. A la mañana del 4.º día, pedí el día libre en el trabajo. No vine sola, sino con un agente de la comisión judicial y 2 representantes de la administración de la finca. Nos paramos frente a la puerta del apartamento. Llamé al timbre. Silencio, aunque oía el sonido del televisor encendido. Volví a llamar. Y luego acerqué mi tarjeta a la cerradura. Pero la puerta estaba cerrada por dentro con una cadena. Desde el otro lado de la puerta, se oyó la voz desafiante de Gregorio. Ni lo intentes. He cambiado las cerraduras. A ver cómo nos echas ahora. Esta casa la compró mi hijo. Tengo derecho a vivir aquí. Asentí al agente judicial. Encendió una cámara para grabar lo que sucedía. Dije en voz alta pero tranquila, en dirección a la puerta: Papá. Le di 3 días, pero se ha negado a cooperar. Este piso es propiedad mía y de Diego. En su ausencia, soy la única propietaria legal presente. Su ocupación ilegal de la vivienda y el cambio de cerraduras son una violación de la ley. Hoy he invitado a la comisión judicial y a la administración de la finca para que den fe de la recuperación de mi vivienda. Si no abre, me veré obligada a llamar a un cerrajero para que fuerce la cerradura. Y el personal de seguridad entrará para proceder al desalojo forzoso. Desde dentro, silencio. Hice una seña al cerrajero. Se oyó el chirrido de un taladro. 5 minutos después, la cerradura estaba abierta. En el salón, sentados en el sofá y acurrucados, estaban Gregorio y Pilar. Sus caras estaban blancas de terror cuando vieron entrar a los agentes uniformados. Intentaron gritar, pero al ver la cámara apuntándoles y los rostros severos de los guardias, se amedrentaron. Señalé una pila de cajas de cartón que había preparado. He contratado una empresa de mudanzas. Les ayudarán a empaquetar sus efectos personales. Por favor, cojan solo su ropa y objetos personales. Cualquier bien perteneciente al piso, televisor, frigorífico, objetos de decoración, se quedará aquí. Todas sus acciones están siendo grabadas. Los operarios de la mudanza trabajaron rápidamente. Ropa, medicinas, pequeños objetos. Todo iba a parar a las cajas en un instante. Pilar lloraba y me maldecía, llamándome nuera desvergonzada y malvada. Dejé pasar todo, de pie, con los brazos cruzados, observando el proceso. Cuando se selló la última caja, le tendí a Gregorio un sobre y un papel con una dirección. Papá. Mamá. A pesar de su actitud hacia mí, conservo un último respeto. Esta es la dirección de un hostal económico a 2 kilómetros de aquí. He pagado una habitación para una semana. Pueden quedarse allí hasta que vuelva Diego. O hasta que se vayan al pueblo. Y aquí tienen 100 euros para comer. A partir de este momento, me eximo de toda obligación de mantenerlos en este piso. Gregorio, temblando de rabia, cogió el sobre y se lo metió en el bolsillo. Me lanzó una última mirada de odio y arrastró a Pilar tras de sí. Ya lo pagarás, víbora.
Observé cómo sus espaldas desaparecían por el pasillo y sentí un inmenso alivio. Le pedí al cerrajero que cambiara todas las cerraduras por las más modernas, con acceso por huella dactilar, y que borrara todos los datos antiguos. La señal sonora de la nueva cerradura sonó como una campana, anunciando el comienzo de un nuevo capítulo en mi vida. El piso se había quedado vacío, pero ahora estaba limpio y seguro. Había recuperado mi territorio. Mientras yo ponía orden en Madrid, en Marbella, Diego vivía las horas más terribles de su vida. Después de que lo echaran del hotel y Sofía huyera, se quedó solo en la calle con un par de cientos de euros en el bolsillo y las tarjetas bloqueadas. Intentó llamar a Sofía, pero su teléfono estaba apagado. Llamó a sus padres y se enteró de que acababan de echarlos de casa y estaban en un hostal miserable. Diego comprendió que lo había perdido todo. Tenía que volver a Madrid. Pero, ¿con qué dinero compraba el billete? El billete de ida en clase business lo había comprado con una tarjeta de crédito, que ahora era inútil. Llegó al centro de Marbella y encontró una casa de empeños. Se quitó de la muñeca su Rolex Submariner, que había comprado por 40.000 euros. Su orgullo. ¿Cuánto me da por esto? Es original, casi nuevo. El dueño de la casa de empeños, tras examinar el reloj con una lupa, sonrió. El reloj es auténtico, sí, pero no tiene ni caja ni papeles. Por algo así, solo puedo darle lo que se da por algo robado. 5.000 euros. Y el dinero al instante. Diego se quedó atónito. ¿Se está riendo de mí? Me costó 40.000. Los papeles están en Madrid. Deme al menos 20.000. El dueño hizo un gesto con la mano. Sin papeles. Es de origen desconocido. 5.000. Es mi última oferta. Hambriento, empapado y sin un céntimo en el bolsillo, Diego, apretando los dientes, aceptó. Sosteniendo el fajo de billetes, sintió una amargura inmensa. Hacía solo un par de días. Esa cantidad era para él el precio de una cena, y ahora era su única salvación. Compró un billete en la última fila de la clase turista. El vuelo se retrasó 3 horas. Se sentó en la sala de espera, mirando a las parejas felices, y el corazón se le encogió de dolor. Recordó lo orgulloso que había salido de ese aeropuerto hacía unos días, y se miró a sí mismo ahora, sin afeitar, con la ropa arrugada. En el avión, lo apretujaron entre 2 hombres corpulentos. En la cabina, los niños lloraban. En lugar de solomillo y vino, le dieron un sándwich seco y una botella de agua. El avión aterrizó en Barajas bajo una lluvia torrencial. Cogió un taxi viejo y se dirigió a la ciudad. Madrid le pareció gris y fría. Sabía que la verdadera tormenta no le esperaba fuera, sino en casa, en el piso donde una vez fue el amo. El viaje del paraíso al infierno, que tanto se merecía, había terminado. El taxi dejó a Diego en un callejón oscuro en algún lugar de Villaverde. Se paró frente a la dirección que les había dejado a sus padres. Hostal El Rincón, un edificio destartalado, con un bar ruidoso en la planta baja. Entró. Un olor a rancio le golpeó la nariz. Le preguntó a la dueña dónde se alojaban Gregorio y Pilar. Ella lo midió con una mirada despectiva y señaló el tercer piso. Subiendo por la oscura escalera, oyó el llanto de su madre. Empujó la puerta. Una habitación de 15 metros cuadrados, una cama vieja, un armario de plástico. Su padre fumaba en un rincón. Su madre lloraba, de espaldas a la pared. Al ver a su hijo, Pilar se levantó de un salto y se abalanzó sobre él. «Hijo, has vuelto. Mira lo que nos ha hecho tu mujer. Nos ha echado a la calle, a este agujero. Tienes que darle una lección, recuperar nuestra casa». Diego apartó a su madre y se sentó en el borde de la cama. Miró la miserable habitación, a sus padres envejecidos. La ira, la vergüenza y la impotencia lo invadieron. Gregorio preguntó con rabia: «¿Qué tal en Alemania? ¿Qué pasa que tu mujer se ha rebelado en casa? Dice que estabas con una chica en Marbella, que le ha enseñado fotos a todo el mundo. ¿Es verdad?» Diego bajó la cabeza. Su silencio fue la respuesta. Pilar se quedó helada. Entonces, ¿es verdad? ¿Nos has engañado a todos? Diego estalló. Sí, es verdad. Lo tenía todo calculado, pero no esperaba que Elena fuera tan cabrona. Lo ha bloqueado todo. Ha denunciado a la policía. Ahora soy un don nadie. Gregorio, furioso, arrojó la boquilla del cigarro. Eres tonto, hijo. Tenías una buena mujer, una casa, y lo has cambiado todo por una cualquiera. Ahora, ni casa, ni dinero, ni honra. En ese momento a Diego le sonó el teléfono.
Era un correo electrónico del Departamento de Recursos Humanos. Lo abrió. El asunto decía: notificación de despido y reclamación de daños y perjuicios. En el correo se explicaba que la empresa había recibido pruebas de su fraude con las vacaciones y además había descubierto que en los últimos 2 años se había apropiado de 50.000 euros falsificando facturas de gastos de representación. La empresa le exigía la devolución del dinero en un plazo de 15 días, o el caso sería remitido a los tribunales. El teléfono se le cayó de las manos. Se quedó sentado, petrificado. Era el fin. No solo la mujer, la casa y el dinero, sino ahora también la carrera y la amenaza de la cárcel. Me han despedido, susurró. Me reclaman 50.000 euros. Elena. Todo ha sido Elena. Quiere destruirme. Al oír la palabra cárcel, Pilar se desmayó. En la pequeña habitación se desató el caos. Diego se acurrucó en un rincón. Por primera vez en su vida, sintió un miedo real y helador ante el futuro. Una semana después, me llamó Sofía. Me suplicó que nos viéramos. Acepté. Llegó a la cafetería, agotada, pálida, sin parecerse en nada a la chica glamurosa de la foto. Puso sobre la mesa un sobre con dinero. Aquí hay 50.000 euros. Es el último dinero que me transfirió. El resto lo gasté. Por favor, cójalo. Mis padres me han dicho que no me dejarán volver a casa hasta que se lo devuelva todo. Me enseñó un informe del hospital. Y he interrumpido el embarazo. No puedo tener un hijo de un hombre así. Me engañó a mí. La engañó a usted. Fui una estúpida. Me dio pena. Ella también era una víctima. Cogeré el dinero. Lo descontaré de su deuda. Lo que ha hecho es su decisión. Solo recuerde que no se puede construir la felicidad sobre la desgracia ajena. Se echó a llorar. Me fui, dejándola sola con su arrepentimiento. Un mes después, en una tarde lluviosa, Diego me esperó a la salida de la oficina. Parecía un vagabundo, mojado, sin afeitar. Se arrodilló ante mí en un charco. Elena, perdóname. Me equivoqué. Fue todo culpa de Sofía. Me embrujó. Lo he perdido todo. Perdóname. Vuelve conmigo. Dame una oportunidad. Lo miré con desprecio. Levántate. No te humilles más. Fue tu elección. Sofía me devolvió el dinero. Tiene más conciencia que tú. Al oír lo del dinero, sus ojos brillaron con codicia. Entonces, ¿tienes dinero? Ayúdame a pagar a la empresa. Negué con la cabeza y me fui. Arréglatelas solo. Nos vemos en el juzgado. Me subí a mi coche, cálido y seco, y me marché, dejándolo llorando bajo la lluvia. El día del juicio, estaba tranquila y segura. Diego estaba sentado solo, cabizbajo, sin abogado. Intentó balbucear algo sobre unas inversiones fallidas, pero mis pruebas, los extractos bancarios y, sobre todo, aquella grabación de audio no le dejaron ninguna posibilidad. El tribunal dictó sentencia. Divorcio. El piso y el coche, de mi propiedad. Ya que se demostró el origen de los fondos. Diego fue condenado a devolverme los 50.000 euros restantes, que había desviado del patrimonio común. Salí de la sala del juzgado como una vencedora. Era libre. 2 años después, estoy sentada en un skybar en lo alto de un rascacielos de Barcelona. Bebo vino y contemplo la ciudad de noche. Tras el divorcio, vendí aquel piso. Me mudé a Barcelona y me convertí en la directora regional de una gran multinacional. He construido una carrera brillante. Me he vuelto aún más bella y segura de mí misma. Recibo un mensaje de Javier. Elena, ¿a que no adivinas a quién me he encontrado? He pedido un Cabify y el conductor era Diego. Me envía una foto. Al volante, un hombre delgado, moreno por el sol, con el uniforme del servicio de transporte. Tiene un aspecto terrible. Escribí a Javier. Me ha reconocido, se ha puesto nervioso, no ha dicho ni una palabra en todo el trayecto. Dicen que sigue viviendo de alquiler, matándose a trabajar para pagar las deudas. Sus padres volvieron al pueblo. La madre, después de un infarto, se ha quedado en cama. Y el padre bebe. El karma. Miré la foto sin ninguna emoción. Era el precio de su elección. Dejé el teléfono. A mi lado se sentó un hombre elegante. Andrés, mi socio, que llevaba 6 meses cortejándome insistentemente. ¿En qué piensas?, preguntó con suavidad, poniéndome una copa delante. Sonreí. En el pasado. Pero ya es pasado. Levantó su copa. Por nuestro brillante futuro. Brindamos. El tintineo de las copas sonó alegre.
por una vida nueva, libre y feliz. La historia de mi antiguo matrimonio había terminado, abriendo las páginas en blanco de un nuevo libro